Preguntando, Ignorita. Ay, mi Ignorita querida. Ay, sí me sé, don Jorgito, lindo de mi corazón, ¿cómo se topa usted? Bien, estamos entre el podcast y la consulta popular porque le decíamos a Carmona que alistara la calculadora, Silvia, porque siguen ya los ires y venires en el Senado de la República con el tema de consulta popular. Sí, señor, y no ha pasado mucho tiempo, Jorge, pero ya empezaron las peleas y discusiones allí en el Congreso. El gobierno tenía 20 minutos para hablar, pero esos 20 minutos se los tomó el ministro Armando Benedetti. No pudo hablar, o no sabemos si ya pudo hablar, el ministro Sanguino. ¿Qué está pasando a esta hora? Don Andrés Carmona, usted que está siguiendo el minuto a minuto de esa tensa discusión que se desarrolla a esta hora en la plenaria del Senado. La votación por ahora se mantiene para mañana. Así es, Silvia, a esta hora, 5:53 de la tarde, avanza esta sesión especial del Senado de la República, esta plenaria donde se está debatiendo la propuesta de consulta popular. Finalmente sí pudo intervenir el ministro Sanguino. ¿Qué fue lo que pasó? En medio de todo el orden que le está tratando de dar el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a la sesión, le concedió al gobierno nacional 20 minutos para que hablaran los que quisieran hablar del gobierno. Benedetti inicialmente habló 10 minutos. Cuando iba terminando, Cepeda le pidió la palabra y Benedetti le dijo, no, yo me voy a tomar los 20, Sanguino me acaba de ceder los 10 minutos de él. Una vez terminó Benedetti y ya iban a iniciar las intervenciones de los congresistas, Sanguino pidió la palabra y ahí fue donde tuvieron que abrirle otros 10 minutos a Antonio Sanguino para que interviniera. Pero escuche usted una de las principales defensas que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, especialmente frente al tema que más preocupa a los colombianos, el costo de la consulta popular. Escuchemos. La democracia no es barata, las dictaduras sí lo son. Cualquier peso que usted le invierta a la democracia siempre será preciado. Lo que quiero decir con esto es que la democracia ama son la democracia participativa, ama las expresiones en las urnas, ama lo que son las marchas pacíficas, alegres. Ahora, después de esta intervención del ministro, los ánimos están muy caldeados, incluso frente a las comidas que se están repartiendo en la plenaria del Senado. Ahí hubo un rifirrafe entre la senadora María José Pizarro y el presidente del Congreso. Escuchemos. Yo creo que acabamos de almorzar y podemos esperar un ratico porque no se puede hablar entre las Coca-Colas, los cubiertos, los vasos. Yo creo que podemos esperar un rato. Y esa comida la está ofreciendo su ministro del Interior, Armando Benedetti. Si no quiere que la sirvan, dígale al ministro Benedetti que no la sirva. Ya intervino el ministro Sanguino, incluso recordó algunas políticas laborales del abuelo de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, el expresidente Guillermo León Valencia. Ya empezaron a hablar las bancadas, cada bancada va a tener 15 minutos para hablar, se pueden repartir como quieran y se espera que una vez termine eso, mañana se dé la votación. Pero ojo con un dato muy clave, van a meter primero, antes de la votación de la consulta, la votación de la apelación del hundimiento de la reforma laboral y ahí se está empezando a generar un rifirrafe porque el gobierno cree que ese es un camino que están buscando para hundir la consulta popular. ¿Tiene la calculadora ahí o no? Sí, señor. A ver. Eche calculadora para Ignorita que le tiene que preguntar Álvaro. Sí. A ver, eche la calculadora. La calculadora, Rápido. mire, en estos momentos, rápidamente, pacto histórico, sí. A favor 19, en contra 1 voto. Sí. Partido Liberal, Sí. 7 votos a favor, 6 en contra. Sí. Partido Conservador, 15 votos en contra, aunque pueden haber 3 que no asistan a la sesión. Sí. Partido de la U, 8 a favor, 2 en contra. Verdes, 7 a favor, 1 en contra. Colombia Justas Libres, 1 en contra. Cambio Radical, 10 en contra, 1 que podría estar a favor o que no asiste, que es Temístocles Ortega, sí. 12 del Centro Democrático, pero podrían ser 13 porque se acaba de reintegrar Ciro Ramírez, 13 no. Berenice Bedoya de la ASI, 1 en contra. Pero cuando dijo Centro Democrático, los 13 son no. Son no, En contra. Claro. Berenice Bedoya, no. ASI, En Marcha, que son los 3 de Juan Fernando Cristo, les van a votar que sí. El MIRA no ha definido o no nos ha anunciado cómo va a votar, pero estarían inclinados a votar por el no.
El Maíz, que es Aida Quilcue, un voto a favor, 5 votos de Comunes a favor y el voto de Richard Fuenlantalas de AICO, que se podría estar inclinando por el no. Mire, con esas cuentas así un poquito organizadas, me da 53 en contra, 51 a favor. Está muy apretado, Jorge Alfredo, pero tenga en cuenta una cosa, esto es votación simple, esto es los que están en el momento de la votación, no es mayoría absoluta, por lo que los ausentes, los enfermos, los que salieron al baño, los que se fueron a tomar un tinto, todos los que se desaparezcan mañana en la votación van a ser determinantes para saber si le favorece o no la votación al gobierno. Mejor dicho, la calculadora del rollazo político no nos podría decir si pasa o no pasa hoy la consulta. No. Como en un conclave en el Vaticano, como en un conclave en el Vaticano esa noche, va a pasar algo esta noche. La diferencia es que esta noche va a haber brasserie, sí, mermelada, claro. San Carlos, allá sirve mermelada también. Tequendama también. El ópera, todo eso, porque es... mañana va a haber desayuno en los hoteles, porque esto mañana se resuelve 53-51 disputada en la calculadora y legislativa. hay que tener en cuenta otra variable, porque una variable es la de la mermelada. Claro. La otra variable es la de los que se enferman. Sí, esta noche se intoxican. Mañana amanecen enfermísimos. Amanecen enfermos. La mermelada les hace daño. Silvia. Terminan en el baño porque en ese momento, en el Silvia, momento de la Efraín Cepeda está ronco. Silvia. Bueno, pues está con bufanda, está mal de la garganta. Ahí le dejo. ¿Se acuerdan en ese cuentas? consejo de ministros de un reality que hubo un ministro del Interior que estaba enfermo y se fue? Ah, sí, señor. En esas cuentas tienen que tener en cuenta, en las cuentas hay que tener en cuenta a los que se enfermen de aquí a mañana. Que son los que no quieren asumir ninguna responsabilidad política. Y desaparecen mágicamente. Sorpresa, desaparecen. Aparecen con una incapacidad después. Sí, señora doña Aurorita, usted es la dueña del balón para las preguntas. Señora doña Ignorita, porque Aurorita está aquí rezando todavía con su camándula. Señora Ignorita, que usted que es la dueña del programa, tiene las preguntas. Gracias, su merced. Oiga, don Alvarito, yo estoy como entre medio perdida y medio embolatada, su merced. ¿Qué pasa si pasa la consulta popular? ¿Y qué pasa si no pasa, su persona? Yo no entiendo esa joda. Pues, Ignorita, esto es un tema complejo y de unas consecuencias grandes. Yo creo que hay que verlo en proporciones históricas porque puede ser un hecho que cambie la política hacia adelante. Si lo niegan, ¿qué pasaría? Pues nada, sería más de lo mismo. El Congreso niega y niega y niega. Yo creo que la consecuencia sería que un buen número de colombianos van a perder la poca confianza que tienen las instituciones, la capacidad del Estado, gobierno, sobre todo Congreso, de hacer cambios. Porque el cuento de que es que las reformas de Petro no son buenas, bueno, entonces modifíquenlas o propongan otras. Pero un Congreso que solo sirve para hundir. Sí. Y en este caso, pues hay cosas que hunden y el país ni se entera, pero aquí mucha gente se va a dar cuenta que están hundiendo la posibilidad de impulsar derechos que los trabajadores consideran que tienen. Entonces tendría un costo político muy grande para el sistema político hundir. Eso le serviría a Petro. Mucha gente entendería que esa consulta queda aplazada para las elecciones legislativas y así tratará de plantearlo Petro. Raro no, porque solo saben hundir. Usted me ha oído aquí, llevo 2 años y medio diciendo eso es una política equivocada. Tienen todo el derecho a hacerle oposición al gobierno Petro, pero lleguen a acuerdos, propongan cosas, pero el sistema no se puede volver solamente hundir. Y si pasa, pues se viene una confrontación en grande. Las urnas, claro. Hoy se hablaba de lucha de clases por un tuit que puso el presidente Petro. Pues esta consulta lo que va a hacer es aclarar ese tema. Va a ser una discusión entre los sectores trabajadores y unos sectores opuestos a otorgarle esos derechos. Y van a permitir que el populismo divida esas aguas. Pero si eso pasa,
será culpa de quienes hundieron esa reforma torpemente, porque el Congreso está es para encontrar soluciones. Este país está lleno de necesidades de reforma. Repito, si no son las de Petro, entonces propongan otras o arréglenlas. Es mentira que es que Petro no deja. Petro propone y el Congreso dispone. Claro. Pues si tienen los votos para hundir, tendrían los votos para modificar, para mejorar, para proponer. Entonces, esto es malo para el sistema político, porque la estrategia de frenar todo lo de Petro, de atajar a Petro, que es lo único que piensa la oposición, es equivocada. Yo no estoy diciendo que le pasen nada, pero lleguen a acuerdos, y si no, derrótenlo en el Congreso. Pero hundir no es derrotar, porque el país espera cambios, el país votó por cambios. Creer que eso de los cambios se le va a olvidar a la gente y que la gente lo que quiere es volver a lo de Duque, se equivocan mucho. Entonces, esta votación va a tener grandes consecuencias para un lado o para el otro. Y como dije desde el primer día, con cara gana Petro y con sello también. También, ay. Oye, gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿qué pasa si pasa la consulta popular? ¿Y qué pasa si no pasa? Oiga, qué trabalenguas ahí. Pues, Ignorita, vuelve todo al Congreso de la República. Ninguna de esas preguntas que están ahí, por más de que las voten mayoritariamente, dan derecho de nada. Todas vuelven nuevamente al Congreso a ser estudiadas. Aquí lo que están haciendo, en mi opinión, es politizando una consulta ciudadana, volverla politiquera, como dicen, o electoral. Porque mire usted, si el doctor Armando Benedetti tiene los votos hoy para pasar esta consulta, ¿por qué no consiguió los votos para pasar la reforma? Sí. Porque ¿qué cambio hubo para que el doctor Armando Benedetti se mosqueara y comenzara a mover toda su persuasión política o burocrática también para tener mayorías hoy y pasar la consulta, y no las tuvo cuando se le hundió la reforma? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué ocurrió? Pues que están haciendo política con esa consulta. Pues claro. Y como lo dijo muy bien el doctor Humberto de la calle Lombana, hoy en una entrevista en Caracol, hagan la consulta, ¿por qué no la hacen después de elecciones? Eso hizo la consulta que hizo la doctora Angélica Lozano y Claudia López con la anticorrupción, para que no intervenga lo que en realidad quieren en el fondo, es hacer política electoral. Aquí nadie está preocupado, ni Benedetti, ni el gobierno, por los trabajadores. Todos están pensando es cómo obtienen votos en la siguiente elección, porque si no, hubieran utilizado todo lo que han utilizado para esto en pasar adelante con los votos del Congreso. Pero yo tampoco descalificaría que tenga alguna intención Pedro Viveros la reforma política, la reforma laboral, la reforma pensional o la consulta popular por un interés también en la gente, digamos, no solamente votos, también tienen un interés Jorge, en la gente. ¿por qué no? No puede ser, digo, no puede haber una pequeña inspiración, digo yo. Jorge, mire, si la hubieran tenido, hacen todo lo que están haciendo, de aceitar todo lo que han aceitado para pasar la reforma laboral. ¿Y por qué se les hundió? ¿Dónde estaban todas las virtudes políticas del gobierno cuando tenían que usarla en el momento de pasar la reforma laboral? Donde tocaba, en el Congreso, porque le repito, van a utilizar 750.000 millones de pesos para luego volver al Parlamento colombiano a estudiar todo lo que aprueben en esas preguntas. Y si no los aprueban... Pero ese es el juego de la democracia, ¿no, Pedrito? No, por eso. Está dicho por la digo, Constitución, así es. Sí, perfecto. Y si no lo aprueban, Jorge Alfredo, no me cabe la menor duda que van a presentar también una reforma laboral en el Congreso de la República, los mismos partidos. ¿No era más fácil haber hecho el debate y la discusión en el Congreso? Claro, ¿No era más fácil que el gobierno se hubiera bajado un poquito y los congresistas hubieran trabajado un poquito? ¿Y por qué no presentaron los 750.000 millones? ¿De dónde van a salir? Pues de la gente y de la educación y de la defensa y de la justicia y de la seguridad. Entonces, por ser polos opuestos y por no tener la posibilidad de negociar en unas instancias democráticas como lo permiten, nosotros queremos una consulta popular que vale millones, como dice usted, para volver al sistema. Pero además fue tan politiquero lo que hizo la comisión, que se tomaron fotos orgullosos de haber hundido la reforma, de verdad, en vez de haberla dejado pasar y que ya derroten a Petro en el Congreso. Y trabajen. Ese Congreso fue el que aprobó, ¿se acuerdan que aprobó un viernes por la tarde también? Nos tienen en eso. Entonces, tanto el gobierno que puede ceder, pero los congresistas también, hermano, porque es
que es mucha plata, mucha plata. Pero venga, le cuento, Jorge. Y si se les hundió, ¿por qué no volvieron a presentar un proyecto con las mayorías que hoy tiene el doctor Benedetti para pasar la consulta? No las tenía en ese momento. Esa es una gran pregunta. Sí, no las tenía. No se sabe si va a pasar, ¿no? sabe. Es posible que se hunda. 53-51 son las cuentas. Estamos apretados. Y como dice, yo creo que como dice eso? Álvaro. Presenten nuevamente un proyecto. Si no se lo votaron en contra, vuélvalo a presentar, como lo han hecho todos los gobiernos. Se les cae uno, vuelven a conciliar y vuelven nuevamente a presentar un proyecto de reforma laboral. Lo que quieren un papayazo muy bueno al gobierno. Es papayazo aprovechó en bandeja al gobierno. Y lo que hablábamos el otro día. Pase gol. Al Congreso. Sí, pase gol. Le corresponde una responsabilidad. Eso gol. no es todo Petro. Es pase gol al gobierno, porque yo sí creo, Pedro, como dice Álvaro, que el gobierno termina ganando si se cae, gana con cara y gana con claro, claro. Allá en las urnas, si llega a pasar en las urnas, pues veremos qué pasa. Pero en este esperemos momento a que pasen las elecciones. Pero usted no está de acuerdo que se la sirvieron en bandeja de plata al gobierno. No, señor. ¿No le parece? Es que este país ¿no le parece? Jorge, pero déjeme le digo por qué. ¿Por qué? Es que este país no es mayoritariamente petrista hoy en día. No, claro. No, este país no tiene las mayorías Petro para decir eso. Uno cuando tenía el 80% de Uribe o en Venezuela Chávez, sí podía decir que eso claro. Puede ocurrir, pero en Colombia no está pasando eso. Es que las mayorías están a favor de las preguntas, no claro, de Petro. Claro, porque las preguntas son para la mayoría. Claro. Entonces, ok, y si no saca la votación, entonces ¿me van a admitir ustedes que no está de acuerdo la mayoría del país? No, claro, pero cuando salgan a las urnas, pero Pedro, ¿usted no está de acuerdo que le sirvieron de papaya, le dieron el papayazo y le dieron en bandeja al gobierno? Clara. ¿No? Yo ¿No en le política solamente creo el día que se cierran las urnas. Sí, usted siempre y lo dice, pero haga el no análisis hoy. Es como le hago yo el pase gol perfecto y usted está listo para meter el gol. Que lo metas otra cosa. Lo que quiere el gobierno es hacer política electoral. Y si usted lo mira así, pues bueno, vamos a ver en las urnas porque qué para pasa. usted solamente es política. Yo creo que también hay alguien en la vida, como también no todos los congresistas son malos y no todos los gobiernos. Hay alguien en la vida que está diciendo, bueno, pensemos en la gente. Así sea pensando en las elecciones. Pero si de todas maneras vuelve al Congreso, ¿por qué no vuelven a presentar un proyecto, Pedro, si tiene las mayorías? Para usted, Pedro, solo es política electoral y votos, y esto no fue un papayazo y no fue servida en bandeja de plata. En pero todo caso, si muy querían los trabajar de la comisión que nos tienen en esto, ¿no? Nos tienen en esto, ¿por qué no lo discutieron en el Congreso, hermano? Muy amables, muy 750.000 millones, gracias gobierno y gracias Congreso, porque eso se hubiera podido discutir. Para eso fueron elegidos, por eso les pagan a cada uno de ellos casi 50 millones de pesos. ¿Para qué trabajen, hermano? ¿Para qué debatan? Ojo porque esa reforma se discutió en 2 debates en la Cámara de Representantes. No es que nadie haya discutido la reforma, sí se discutió y se discutió en la Cámara. Cuando pasa la Comisión Séptima del Senado, podían volverla a presentar y no quisieron sino irse por la vía electoral. En el Senado no dejaron discutir. Y la prueba de que se equivocaron y que fue torpe, como vengo diciéndoles hace años y se reían de mí, pero ahora los hechos son tosudos. Es que ahora están viendo a ver si reviven la reforma. Le estoy diciendo, el partido de la U está proponiendo revivir la reforma. Yo solo estoy diciendo otra vez que las culpas son de los dos lados. Del gobierno, por no haberla vuelto a presentar, y por los congresistas que ganan bastante platica para trabajar en el Congreso y debatir y discutir. Sí, pero y no estar metiéndonos, solo le repito la cifra, 750.000 millones. Sí, son 750.000 millones que va a salir de la plática de quién, de nosotros, no de los que le robaron para hacer una consulta popular. Eso ya podido discutir. Para eso fueron elegidos, hermano. Para eso fueron elegidos. Cuando estuvo Cristo como ministro del Interior, habló de hacer unos acuerdos nacionales y nunca pudieron hacer un acuerdo nacional con los congresistas. Le dio gripa al ministro. ¿Cómo aprueban los proyectos en este país? Haciendo acuerdos con los congresistas. Es que eso no es más. El presidente Gustavo Petro, bastante palo, les ha dado allá en el Congreso. 11 minutos. Ministro Cristo, le dio gripita y se fue, ¿no?